Todos bien, ya nos vamos conectando, ya somos un grupo más grande, somos cerca de 30 participantes conectados en esta sesión y la verdad es un honor tenerlos aquí. Déjenme darles nuevamente la bienvenida, un abrazo caluroso de todo el equipo holístico que conforma Educa Smile. Así es, nos vamos conectando, ya tenemos en línea a nuestra gran ponente, nuestra gran docente, la maestra Liliana Olivera, quien en unos minutos ya va a dar inicio. Solamente falta que el área de soporte me pueda dar su ok. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, bien, muy buenas noches, Daisy. Muy buenas noches con todos. Esperando que hayan tenido una excelente semana y sigan teniendo una excelente semana, un excelente día. De repente algunos estarán cansados, pero créanme que el esfuerzo que ustedes están haciendo en este momento va a valer la pena. Va a valer la pena, ¿por qué? Porque este curso te va a ayudar a crecer tanto en conocimientos como profesionalmente. Como se los mencionaba hace un momento, el certificado de este curso te va a abrir las puertas para que tú puedas postular como auxiliar de educación en el nivel inicial. Como les mencionaba hace un momento, a quienes todavía de repente no saben cómo postular al sector público como auxiliar de educación, aquí en Educa Smile, al finalizar las 4 sesiones, vamos a programar una charla para informarles a todos ustedes y darles todo el alcance que se necesita para postular como auxiliar de educación para el sector público. ¿Qué documentos presentar? ¿Qué requisitos necesitan? ¿Qué documentos necesitan? ¿Cómo se arma el expediente? ¿Cómo postular? ¿A dónde postulo? Si me encuentro en provincia, si me encuentro en Lima, ¿a qué UGEL? ¿Mediante qué enlace me voy a conectar a mi postulación? ¿En qué fecha? ¿Alguien sabe de repente aquí en qué fecha se realizan las postulaciones de auxiliar de educación? Se realizan bien en la cuarta semana de enero o la primera semana de febrero. Bien, Victoria está levantando la mano. Muy buenas noches con todos. Ahora sí, para no aplazarme tanto, solamente voy a dar las últimas pautas. Las Vamos a seguir solamente estas pautas para poder desarrollar una clase fluida, ¿ok? No olviden que la clase es 100% interactiva y ustedes van a poder realizar preguntas, así como también nuestra ponente nos tiene preguntas para nosotros, ¿correcto? Así es, ¿no? Entonces, todos vamos a mantener nuestros micros apagados. Cuando deseemos realizar una pregunta, vamos a alzar la mano. En esta plataforma tenemos una opción de una manito en la cual podemos hacer clic y cuando la maestra lo autorice, vamos a realizar nuestra pregunta, ¿ok? Tampoco para cortar lo que ella puede estar comunicando en ese momento, ¿ok? Siempre con respeto. Ustedes saben que aquí en Educa Smile tienen toda la atención necesaria, toda la ayuda necesaria. Si ustedes no saben acceder a su aula virtual, también les vamos a ayudar. No se preocupen. Bien, ahora sí, ya saben, todos por favor con sus micros apagados y cuando necesitemos, cuando tengamos la autorización de la maestra, vamos a realizar nuestra pregunta, ¿ok? Perfecto, ahora sí, ya tenemos la aprobación para poder realizar esta clase de hoy. Perfecto, ahora sí, está con ustedes la gran ponente y gran docente Liliana Olivera. Muy buenas noches con todos. Adelante, maestra. Muy bien, muy buenas noches, muy buenas noches. Hemos escuchado una bonita presentación a lo que nos va a unir en estas semanas que empezamos el día de hoy. Semanas de aprendizaje, semanas de poder compartir, de interactuar, de unirnos en este proceso tan importante como es el aprendizaje, ¿no? De verdad que me siento sumamente agradecida, primero con la Asociación Educativa Educa Smile, por haberme tenido en cuenta dentro de este curso tan importante que se está brindando, como es el curso del enfoque del nivel inicial, ¿no? Entonces, bajo el término de noción de niño y niña, ¿no? Son los principios que guían la acción educativa. Y en esta semana tan importante para todos nosotros, como es la semana de la educación inicial, ¿no? Todos nosotros nos encontramos sumamente
felices, recargados, con muchísima energía. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes estarán inmersas en muchas actividades, ¿no? En mucha adrenalina. Mañana es el día central de esta fecha tan importante y resaltar, ¿no? Cabe resaltar, ya que el día de hoy vamos a tocar nuestro primer tema tan importante, resaltar esa importancia que tiene el nivel inicial en nuestra educación, en el proceso de educación, ¿no? Es un nivel que definitivamente brinda todas esas oportunidades a nuestros niños, no solamente de mantener una convivencia, sino de mantener esos lazos muy dados hacia la motivación, en el aprendizaje, ¿no? Así también como la importancia de resaltar la formación de nuestros niños bajo el sentido de la autonomía, los hábitos de autonomía, ¿no? De la responsabilidad, hacer de nuestros niños personas críticas, personas felices, que es lo más importante, ¿no? Y seguras. Entonces nos encontramos de fiesta esta semana y es así como nosotros también vamos a empezar muy felices, agradecerles a ustedes por la elección de tomar el curso en la Asociación Educativa Educaismay y estoy segura que vamos a tener la mejor experiencia en estas semanas de aprendizaje. Bien, decirles que el día de hoy vamos a empezar con nuestro primer tema, que ustedes ya lo deben tener porque se ha enviado la información con la debida anticipación y en este caso pues nos une la primera sesión. Vamos a hablar sobre la importancia y lo que corresponde al desarrollo infantil, ¿sí? Al desarrollo infantil vamos a enmarcar dentro de este tema todo lo que corresponde a la cultura niño-niña, cómo es que hoy en día cobra tanta importancia el tener los conceptos claros acerca de lo que estamos mencionando. Vamos a hablar un poco sobre la comunidad, instituciones, sobre el desarrollo infantil dado hacia una formación integral, qué influencia tiene y qué responsabilidad tiene la familia en este proceso de desarrollo de nuestros niños, ¿no? Cómo es que la salud, la nutrición, el estado emocional de nuestros niños también repercute en este proceso de desarrollo, el área social, el área cognitiva, ¿no? Entonces, vamos a empezar compartiendo el material que tengo designado, que se ha preparado para el día de hoy. Lo vamos a poder compartir en la pantalla para ir nosotros avanzando con el desarrollo de nuestro tema. Les voy a decir algo. A ver, al estar empezando, me gustaría que ustedes sepan que soy de las maestras que me encanta interactuar. Así es que la pantalla solamente es un medio, así es que vamos a poder tener el momento oportuno para que cada una de ustedes dentro de lo que se va desarrollando el tema tengan la oportunidad de poder participar. Si tienen alguna duda en algún punto, lo van anotando o quizás quieran compartir alguna experiencia específica que ustedes están pasando, también van a tener el tiempo para poder interactuar, conversamos y así le sacamos el mayor provecho a esta sesión de clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo único que les pido y les suplico, sí, es que tengan los micrófonos bien apagaditos, ya no los descuiden para que se pueda desarrollar la sesión y fluya de una manera natural. ¿De acuerdo? Bien. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar todo lo correspondiente al desarrollo infantil. Cuando nosotros decimos la palabra desarrollo, está relacionado específicamente con la palabra, crecimiento, ¿no? Pero crecimiento en todo el ámbito, en todo el sentido de la palabra, ¿no? En este caso, vamos a poder tener y saber qué es el crecimiento, ¿no?
para todos y cada uno de nosotros. De repente tengan cada uno de ustedes un concepto, ¿sí? Pero vamos a darlo siempre hacia el lado educativo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de crecimiento, pues se dice, ¿no? En términos generales, que es la multiplicación y el aumento del tamaño de nuestras células, ¿no? Y ahí tenemos en el gráfico, miren, el niño, ¿no? Está creciendo, ahí está marcado por centímetros y él considera, pues, que está creciendo. Él lo relaciona con un tamaño específico, ¿no? Bien, ocurre con diferente intensidad en distintos momentos de la vida, ¿no? Y origina un aumento de tamaño de los tejidos, de los órganos, de los sistemas. Esto se manifiesta también en el peso y la talla de una persona, ¿no? Pero si nosotros queremos relacionarlo específicamente a nuestros niños, cuando hablamos de crecimiento, a ver, vamos a poder relacionarlo también, ¿no? En un proceso continuo a lo largo de la vida, ¿no? Esas transformaciones físicas que tanto físicas como psicológicas se inician desde el momento de la concepción. Desde que mamá se entera que va a ser madre, que tiene consigo un nuevo ser en su vientre, pues empieza a producirse estas transformaciones, ¿no? Tanto físicas como psicológicas. Entonces, en ese sentido, el crecimiento de este nuevo ser se da de manera progresiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a permitir? ¿Qué va a permitir? Que las personas puedan optar, ¿no? Por tomar ese crecimiento, ese desarrollo, la concepción en sí con responsabilidad, ¿no? Entonces, vamos a considerar que el desarrollo es el proceso de adquisición y maduración de esos conocimientos y habilidades y conductas del individuo. Son todas esas habilidades y destrezas que el niño, la niña, debe hacer para la edad que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con nuestros niños que de repente crecen, aumentan en edad, pero no observamos nosotros que están avanzando adecuadamente, progresivamente en todos estos aspectos de maduración, a nivel cognitivo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que consideramos nosotros? Que ya existe una llamada de atención, ¿no? Y esa llamada de atención quiere decir que nosotros debemos abordar el tema, ¿no? No debemos dejarlo pasar, no debemos ignorar estos detalles porque definitivamente no va a guardar relación la edad que tiene el niño con su comportamiento, su conducta o quizás con algún tipo de manifestación a nivel cognitiva, ¿no? Nosotros podemos preguntarle acerca de un tema específico, algún concepto específico, y el niño nos responde con una respuesta que no es coherente. Entonces, para nosotros eso sí debería ser una llamada de atención inmediata que no debemos dejarlo pasar, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué es importante conocer acerca del desarrollo? ¿No? Porque nos va a ayudar a analizar una intervención, ¿de acuerdo?, apropiada con nuestros niños. Entonces, lo que les venía diciendo hace un momento, no podemos ser ajenos a aquellas llamadas de atención si sabemos que no es lo correcto. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Intervenir apropiadamente, en el momento oportuno, ¿no? Con las personas idóneas, en este caso. En las escuelas normalmente se cuenta con un departamento psicológico que va a tener a bien abordar este tipo de temas junto con la maestra, ¿no? Pero la maestra es la que tiene, o el personal auxiliar, el trabajo es en conjunto, de la mano, ¿no? Por eso se considera muy importante el trabajo del personal auxiliar.
y mejor aún si es un personal capacitado, es un personal que está actualizado, ¿no? Está acorde con lo que está sucediendo actualmente dentro de las aulas. Recuerden que tenemos dentro de nuestras aulas la inclusión educativa. Entonces, tenemos que estar acorde a ello. Bien, entonces, en esta intervención que se desarrolla, ¿no? Oportunamente, va a permitir, ¿no? Enseñar a nuestros niños a poder relacionarse con los otros. Nos va a permitir también esa comunicación que debe existir entre el padre, el hijo, el alumno, el estudiante, la maestra, ¿no? Entonces, médico, paciente, familia, etcétera. Entonces, ese tipo de intervenciones va a favorecer en el tipo de relación que necesitamos nosotros para poder ayudar a nuestros niños, ¿no? A nuestros niños. Bien, otro punto es fortaleciendo sus potencialidades, ¿no? Conversando con ellos, explicándoles qué es lo que pasa, animándolos, ¿no? A poder indagar, curiosear, descubrir, ¿no? Transmitir valores y patrones de comportamiento social que hacen falta, ¿no? Hoy en día nos vamos a dar cuenta en el transcurso de las demás sesiones cómo es que ha cambiado, cómo es que ha evolucionado, cómo es que ha crecido también el tema de educación en nuestro país, diría yo, a nivel mundial, ¿no? ¿Qué cambios se han dado? Las generaciones de niños ya no son las mismas, ¿no? Ya no es la misma. Entonces tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de particularidades. Bien, también nos va a permitir, nos dice, fortaleciendo el desarrollo de la capacidad de resiliencia, ¿no? Prevenir, minimizar o sobreponerse a las adversidades que enfrentan y así salir fortalecidas de esas, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer sobre el desarrollo, bajo qué parámetros se dan, cómo es que está considerado, ¿no? Este cuadrito nos va a ayudar mucho a poder saber cómo es que se da este proceso de desarrollo, ¿no? Etario, en este caso, y vamos a poder entonces estar acorde con ello, ¿sí? ¿Me permiten un segundito nada más, por favor? Un segundo que tengo un inconveniente aquí. Les pido, por favor, un segundo. Bien, bien. Entonces, bien. Entonces, les estaba mencionando a través entonces de este desarrollo de este cuadro podemos ver y darnos cuenta cómo es que se va a producir, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros podemos medir el desarrollo? A ver, ¿cómo es que vamos a considerar si es que está dado adecuadamente? ¿Cómo es que transcurre? ¿Y qué es lo que nosotros debemos considerarlo de una forma normal? ¿O puede estar ocurriendo algunos casos específicos, sí? Aquí nos menciona claramente y nos dice, ¿no? El desarrollo psicológico y social se mide con las llamadas pautas o escalas, o también lo podemos llamar estándares de evaluación del desarrollo. A veces los términos un poquito que nos asustan, ¿no? Pero simplemente considerémoslos como pautas, ¿sí? Existen pautas, a ver, discúlpenme, tengo una alerta acá que se está,
Un momentito, sí, por favor, mil disculpas, se los pido. Tengo acá una alerta. Bien, vamos a darle solo unos minutitos a nuestra querida maestra, bien, quien está presentando unas fallas en su equipo de trabajo. Bien, no se olviden que al Bien, finalizar, perfecto, ya veo, listo. Rosalina, muchas gracias. Ya estoy, gracias, muy amable, gracias, por favor. Bien, listo, entonces continuamos, ¿sí? Aquí les decía que vamos a considerar entonces estas pautas y vamos a poder tener nosotros mucha precaución en cuanto a esto, porque existen, ¿sí? Existen muchas y algunas por detectar en nuestros niños, ¿no? Algunas son de riesgo específicamente y tenemos que mantenernos siempre al tanto en ese sentido. Entonces, vamos a considerar acá las pautas de evaluación que se han creado a partir de la observación sistemática. Esa evaluación que nosotros hacemos día a día, cada mañana con nuestros niños, desde que los recibimos en la puerta del colegio, ¿sí? Y nosotros ya estamos observando cómo llegó ese niño, en qué estado, si nos referimos a la parte emocional, llegó normalmente alegre, comunicativo, quizás llegó triste, ¿no? Quizás llegó con alguna señal de un moretón en la carita, en la frente. Entonces, todas esas observaciones nos va a ayudar a nosotros a poder tener un registro en cuanto a lo que está ocurriendo con el niño. Ahora, si nos vamos al tema de salud, también es importante rescatar. Necesitamos que nuestros niños se encuentren en óptimo estado de salud, ¿no? Para que este proceso de desarrollo se dé siempre de la mejor forma. Entonces, si tenemos niños que quizás se duermen en clase, tenemos niños que quizás son demasiado cohibidos, no interactúan, les cuesta realizar las dinámicas, el trabajo en equipo, pues definitivamente sí va a necesitar de nosotros una observación específica y un trato, como les decía, adecuado y oportuno, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis queridas participantes, vamos a poder siempre tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, cuando nosotros hablamos del desarrollo infantil integral, acá tenemos estas siglas, ¿no? Y las vamos a memorizar porque las vamos a ver en otro tipo de material que vamos a compartir en las diferentes sesiones. Entonces, aquí está. ¿Qué es el DII? Es, a ver, el desarrollo infantil integral, ¿no? Que es el conjunto de esas intervenciones sistemáticas en cuanto a la educación, en cuanto a la nutrición, en cuanto a la salud y la protección que nosotros tenemos para nuestros niños y nuestras niñas menores de 6 años de edad, ¿no? Son todas esas registros que vamos a tener en cuenta y que se deben dar de una forma armónica, de una forma coherente dentro del proceso de desarrollo. Todas estas intervenciones, ¿sí? Deben estar relacionadas entre sí, por eso les decía, de una forma armónica, ¿no? Ya que cada una desempeña un papel importante en el éxito futuro de la persona,
¿no? Si queremos niños felices, niños expresivos, niños críticos, niños cuestionadores ahí dentro de nuestra realidad, ¿no? Vamos a necesitar que todos estos aspectos, tanto la educación, la nutrición, la salud, la protección, pues esté desarrollado siempre de una forma, nos han dicho, a ver, ¿cuál es el término? Coherente, ¿no? Muy bien, articulado, ¿no? Todo tiene una secuencia, entonces ahí vamos a buscar. El desarrollo infantil integral, entonces, es una poderosa forma de inversión social y financiera que permite obtener resultados inmediatos que proyectan hacia el futuro, ¿no? Entonces, nosotros, en este caso, vamos a tratar siempre de abordarlo porque en nuestro país sí existe, aquí dice, ¿no? Pues se trata de una de las mejores herramientas para combatir la pobreza, ¿no? En nuestro país sabemos que hay zonas muy alejadas en provincia que aún no se ha podido superar estos porcentajes, estos índices, ¿no? Para poder reducir los índices de pobreza. Entonces, carecen de muchos de estos aspectos que estamos mencionando. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo es que nosotros en educación podemos contribuir? Ustedes están tomando este curso tan importante que va a ser como un análisis para ustedes, como una reflexión, ¿no? Tanto para nuestras auxiliares de educación, tanto para el personal docente y, ¿por qué no decirlo, a nivel de la comunidad educativa? Es importante que podamos tomar acción frente a estas situaciones, ¿no? Porque es una realidad. Entonces existen diferentes formas de poder intervenir y adecuadamente frente a estas necesidades, sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a poder continuar. El desarrollo infantil integral también nos dice que durante los primeros años de vida, nosotros debemos estar muy atentos porque son los más importantes en la forma como es que influyen, ¿sí? En este amplio resultado, tanto a nivel social como de salud a lo largo de toda la vida en nuestros niños, ¿no? Cómo es que si nosotros perseguimos, si nosotros estamos detrás de todo de esta responsabilidad que contribuye el estar pendiente de nuestros niños en estos aspectos, va a contribuir que sean adultos seguros en su toma de decisiones, adultos afectivos cuando tengan que demostrar realmente un grado de sensibilidad frente a un caso específico, ¿no? ¿Cómo es que cobra importancia más adelante? ¿No? Entonces, muy atentos a esto porque hay mucho por hacer y yo estoy segura que este curso va a ayudar mucho para que podamos reflexionar y saber cómo desde nuestras escuelas, desde nuestras guarderías, desde nuestras cunas, desde el lugar donde ustedes se están desempeñando, podemos contribuir con ello. Hay mucho, lo vamos a ir compartiendo en las demás sesiones, ¿de acuerdo? Acá nos dice, la primera infancia, de los 0 a los 3 años, se considera la etapa de desarrollo más importante de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 80% del cerebro de una persona, ¿sí?, se desarrolla en este periodo. Imagínense, ¿no? Qué importante. Entonces, ese cerebrito tiene que estar, pues, al máximo de conexiones, ¿no? Y para que eso ocurra, nosotros tenemos que estimularlo, ¿no? Estimular al bebé. Entonces, aquí intervienen. ¿Qué intervienen? Los pensamientos, las sensaciones, los atributos de personalidad, ¿no? Y las capacidades motrices se forman durante todo este periodo. Díganme ustedes si no es importante, crucial.
¿verdad? Muy bien, entonces aquí también las habilidades básicas de comunicación como el habla, el lenguaje, se desarrollan entre de los 3 a los 6 años, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros, la familia, quien está a cargo de la crianza del niño, pues tiene que dar lo mejor de sí, ¿no? El entorno cobra mucha importancia en este sentido. ¿Quiénes rodean al niño? ¿Quiénes viven con él? ¿No? ¿Qué grado de interacción tienen con el niño? Entonces, eso marca la vida de un ser humano, ¿no? El entorno, la estimulación oportuna. Vamos a considerar que también cuando llegan a la etapa preescolar, pues ellos están ávidos de poder seguir aprendiendo, pero los primeros cimientos se dan en el hogar, ¿no? En el hogar, el primer contacto. Entonces, diríamos, y yo sé que muchas de ustedes están de acuerdo conmigo, eso se da desde que está en el vientre de mamá, ¿no? Desde ahí ya podemos considerar que existen los primeros estímulos para que ese cerebrito esté realmente interconectado y sobre todo estimulado, ¿no? Bien, ¿qué nos dicen las investigaciones, nuestros estudiosos, los científicos, los que están detrás de estos estudios, indagando, encuestando, haciendo estudios, ¿no?, de investigación mucho más profundas acerca de esto? Nos han demostrado que ayudar al niño en las primeras etapas de su vida, pues tiene ese efecto multiplicador para la sociedad, ¿no? Si se deja pasar la oportunidad que se presenta en los primeros años de vida, pues resulta cada vez más difícil, tanto en tiempo como en recursos, que un niño logre desarrollar todo su potencial en la vida, ¿no? Algunas de las consecuencias que se presentan a mediano y largo plazo cuando no se apoyan en el DII son salud más frágil, el comportamiento negativo, son seres antisociales, ¿no? Les cuesta interactuar, entablar una conversación, se aíslan, prefieren la soledad, ¿no? Entonces esto posteriormente y lamentablemente se desencadena en hechos y en circunstancias muy tristes, ¿no? Como por ejemplo el pandillaje, la delincuencia, ¿no? ¿Por qué existe tanto eso en las calles? Porque está faltando en los hogares ese cimiento, esa comunicación asertiva, la presencia de los padres en el hogar es muy importante en los primeros años de vida de los niños, ¿no? Los buenos ejemplos, los hábitos, formar rutinas en ellos de todo, de horario, de alimentación, de trabajo. Entonces, todo ello tiene resultados positivos, pero cuando eso no ocurre, pues ya sabemos lo que también pasa, ¿no? Bien, también las dificultades de aprendizaje se van a presentar, el fracaso escolar. A veces decimos, pero ¿por qué? Los padres se preguntan, ¿no? ¿Pero por qué si en la casa yo le digo que estudie? ¿No? No necesariamente es decirle al niño que estudie. Es un niño que necesita la presencia de un adulto, el acompañamiento de un adulto, ¿no? Pero de un adulto motivador, de un adulto que lo acompañe en este proceso de aprendizaje, ¿no? Porque hay muchos niños y la gran mayoría en los primeros años de vida es así. La presencia de mamá, la presencia de papá en este proceso, pues cobra mucha importancia, mucho significado y no debemos descuidar ello. Bien, otro de los puntos que también se presentan es la capacidad reducida para la generación de ingresos, definitivamente, ¿no? Entonces, en eso vamos nosotros a poder saber qué va a ocurrir. ¿Bien? Bien, yo estoy hablando y hablando y quiero saber si me están entendiendo. ¿Todo está bien hasta el momento? ¿Sí? Sí, Miss, perfectamente. Muy bien, gracias. Entonces,
Vamos a continuar y más adelante viene la intervención de ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces vamos a continuar por acá. Voy a seguir agrandando mi pantallita y nos vamos a ver. A ver, vamos por acá. Bien, ¿por qué es importante entonces la educación? Las investigaciones nos dice acá que demuestran que el primer ambiente en un niño, ¿no? En que un niño vive tiene un impacto fundamental en la forma en que su cerebro se desarrolla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese impacto fundamental? ¿Por qué consideran ustedes que tiene ese impacto fundamental en la forma en que su cerebro se desarrolla? Un bebé nace con miles de millones de neuronas que representan ese potencial para toda la vida. Sin embargo, para desarrollar sus neuronas, estas necesitan conectarse entre sí, ¿no? Cuanta mayor estimulación haya en el ambiente, mayor será la cantidad de conexiones positivas que se formarán en el cerebro y mejores las oportunidades de prosperar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, los niños, las niñas que sufren de hambre y falta de alimentación con frecuencia, tienen problemas de ausencia escolar y no aprenden bien. Eso lo sabemos, ¿no? Asistir al preescolar mejora el avance de los niños hacia el éxito, ya que sus actitudes cognitivas y capacidades de aprendizaje están más desarrolladas y por lo tanto tienen menos probabilidad de rezagarse y repetir años escolares, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir en síntesis saber aquí esta información? Quiere decir que cada uno de nuestros niños, va a percibir, ¿no? Va a tener consigo el tema de educación que lo va a recibir desde un primer momento en el hogar con las indicaciones que le dé papá y mamá, con la estimulación que reciba en casa, ¿no? Con todo eso que va a cobrar un impacto fundamental a nivel del cerebro del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información que recibe en un primer momento en el hogar, pues va a primar para que él sea, cuando llegue al preescolar, un niño que sepa, en primer lugar, algo muy importante, escuchar, ¿no? Antes de participar, sabe escuchar. Cuando le están hablando, él escucha con atención, te fija la mirada. ¿Y cuál es la función nuestra? Ponernos al mismo nivel que él, ¿no? Fijarle también la mirada y poder escuchar lo que él nos quiere transmitir, porque no necesariamente, y me refiero a los niños más pequeños, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, digamos en estimulación, ¿no? Por ahí 2 añitos, vamos hacia los 3 años, inclusive ya cuando ingresan a la etapa inicial, ahí vamos a tener muchas veces que hay niños con problemas de lenguaje, no se expresan adecuadamente todavía, ¿cierto? De acuerdo a su edad, ellos nos dan índices, nos dan señas muchas veces y tenemos que saber interpretarlos, ¿no? Pero para saber interpretarlos, tenemos que ponernos, siempre digo, a su nivel. ¿Qué hacemos normalmente? Hay un ademán, un gesto que nosotros hacemos con los más pequeñitos. ¿Qué hacemos nosotros, a ver, en el aula con nuestros niños? Ya les voy preguntando algo porque si no, me siento por aquí muy solita y no quiero sentirme solita. Vamos a ver, ¿qué hacemos nosotros cuando intentamos comunicarnos con nuestros niños? A ver, ¿qué ademán hacemos para ponernos a su nivel? ¿Sí, Rosemary? Sí, Rosemary, escuchamos. Miss, buenas noches. Para ponerme a su nivel de un niño que quiere comunicarse, interactuar con ellos, hay que arrodillarse, si es posible, para poder mirarle frente a frente al niño.
Bravo, muy Eso es lo que yo bien. hago. Te mando un aplauso desde acá, Rosemary. Felicitaciones, muy bien. Eso es un ademán que hacemos, ¿no? Buenas noches, nos arrodillamos, nos dice Doris Calderón. Muchas gracias, Doris. Claro que sí. Nos arrodillamos y nos ponemos frente a él. Hay otra pauta muy importante que se los voy a transmitir y esto es a nivel psicológico. Es arrodillarnos, fijar la mirada y si podemos tomarle de la mano o simplemente colocarle nuestra mano en el hombro del niño, ¿sí? Le colocamos nuestra mano y si podemos tomarle la manito también, eso le transmite seguridad, ¿no? Sobre todo a los más pequeñitos que tienen todavía alguna dificultad para poder comunicarse, ¿no? Para poder interactuar con el adulto. Entonces, en ese sentido, vamos a poder siempre brindarle la confianza, la seguridad que ellos tanto necesitan, ¿no? Bien, entonces ya sabemos de esta importancia de la educación y nosotros también tenemos que ser conscientes, ¿sí? Mejorar la cantidad y calidad de la educación es vital para el desarrollo económico, para reducir las desigualdades y reducir la pobreza. Definitivamente. Entonces acá hay un tipo de información que nosotros lo vamos a poder seguir quizás leyendo, indagando, para saber cómo es que se manejan esos estándares y cómo es que se puede reducir en realidad la pobreza en educación. Vamos a poder tener en cuenta algunas actividades específicas que podemos ir abordando nosotros desde nuestras escuelas, desde donde nos encontremos. Como les vuelvo a repetir, muchas de ustedes trabajarán en guarderías, en cunas, ¿no? En Pronoí, vamos a ver cómo es que se están desenvolviendo y qué es lo que podemos ahí hacer nosotros desde nuestro día a día. ¿De acuerdo? Muy bien. Por aquí tenemos, ¿por qué es importante la nutrición? Porque también hemos dicho al inicio que vamos a abordar, ¿no? Todos estos puntos dentro del proceso de desarrollo de nuestros niños, ¿no? La buena alimentación definitivamente es la piedra angular para la supervivencia, la salud y el desarrollo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a enmarcarnos. ¿Cómo es que se da hoy en día el aspecto de nutrición en nuestros niños? ¿Estará adecuadamente? ¿Cómo ven ustedes esas loncheritas? ¿Cómo ven? Eso es algo superficial, ¿no? Porque así como vemos las loncheras, es que ya tenemos nosotros una visión de cómo está alimentado ese niño en casa, ¿no? Por eso tenemos muchas deficiencias muchas veces, niños que se nos duermen a la hora de clase, niños que presentan problemas continuos del estómago, ¿no? Entonces hay múltiples evidencias que muchas veces no existe una adecuada nutrición, ¿no? Y no existe una adecuada nutrición muchas veces no por la falta de ingresos económicos en el hogar, ¿no? Que puede ser una consecuencia, sino por el lado de desinformación o también de descuido, ¿no? De descuido, porque no todas las madres tienen el grado de dedicación para poder preparar una lonchera adecuada a sus niños, ¿no? Y en casa, ¿cómo estará la nutrición, el proceso de alimentación? Entonces, en ese sentido, el crecimiento y desarrollo óptimo de nuestros niños requiere definitivamente de una alimentación adecuada que comienza en realidad desde el embarazo, ¿no? Una mamá bien alimentada definitivamente va a traer al mundo a un niño sano, ¿no? Un niño con mucha predisposición a seguir aprendiendo. Entonces, mediante la apropiada nutrición de esa mamá durante el embarazo,
va a traer consigo definitivamente muchos beneficios, ¿no? Es importante que la madre tenga conocimiento de una alimentación balanceada durante el embarazo y el posembarazo también, porque va a dar la lactancia y esa leche, pues, que le transmite al bebé es el mejor alimento que puede brindarle la madre, ¿no? Y no solamente alimento, sino el aspecto también de contacto, ¿no? De contacto emocional. Entonces, en ese sentido, pues tiene que estar bien alimentada, ¿no? Las mujeres bien alimentadas presentan menos riesgos durante el embarazo y el parto. También, ¿no? Los niños bien alimentados tienen mejor rendimiento escolar, se convierten así en adultos más saludables, pueden ofrecer mejores condiciones de vida a sus propios hijos y se vuelven miembros más productivos de la sociedad, ¿no? Bien, la lactancia, lo que acabábamos de mencionar, ¿no? Cómo es que a través de los años se ha ido de alguna manera perdiendo, ¿no? Ese grado de importancia. Si bien es cierto, existen campañas en nuestro país que tratan de poder mantener esta importancia de crear conciencia en las madres acerca de la importancia de la lactancia, ¿no? Es importante también que nosotros desde nuestros puestos hagamos el efecto multiplicador con las mamitas, ¿no? Como creando de repente charlas informativas, el colegio puede contratar o la escuela puede contratar, el centro donde ustedes se encuentran laborando puede contratar a una nutricionista, a una obstetra que les puede hablar claramente acerca de la importancia de la lactancia, ¿no? Ya que durante los primeros meses de vida la lactancia juega un papel fundamental para brindar a nuestros niños los nutrientes necesarios para su desarrollo, ¿no? La lactancia sí asegura tanto una nutrición adecuada en el desarrollo infantil, ¿no? Entonces, en este aspecto les decía yo que no solamente es la transmisión básicamente del alimento en la leche de la mamá al niño, sino que también va a permitir esa estimulación mediante el apego, ¿no? Entonces, ahí estamos, sobre todo un apego seguro, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver aquí, antes de pasar a lo que corresponde a la nutrición en sí, que ya lo estamos mencionando, vamos a poder hacer una pausa para escuchar alguna de sus intervenciones. ¿Tienen alguna pregunta? Algo que de repente quisieran compartir esta noche, yo las voy a escuchar muy atenta para poder ayudarlas y poder conversar, dialogar. ¿De acuerdo? A ver, buenas noches. ¿Sí? Ninguno. Todo está sumamente claro para ustedes. Miss, buenas noches compañeras. Mi pregunta es, Miss, disculpe, acerca del desarrollo del lenguaje que se lleva de 3 a 6 años. ¿Qué pasa cuando los niñitos a esa edad todavía tienen el problema del lenguaje? Bien, sí, Mara. Buenas noches. Gracias por tu pregunta. Definitivamente sí nos enmarca en un grado de preocupación, de responsabilidad, ¿no? Normalmente a esa edad, la edad que me acabas de mencionar, hasta los 3 años todavía se encuentran en un proceso de estimulación, ¿no? De estimulación del lenguaje. Entonces, a los 2 años, 3 años, no podemos hablar de terapia del lenguaje, ¿no? Lamentablemente nos manejamos en un lado comercial muchas veces y la madre acude al centro a hacerle un estudio y por ahí resulta que el niño necesita, dicen, terapia de lenguaje, ¿no? La terapia del lenguaje es diferente a lo que corresponde la estimulación del lenguaje. Entonces, una terapia de lenguaje, un estudio, digamos,
para poder verificar si el niño tiene realmente problemas a nivel de lenguaje es a partir de los 5 años en adelante, ¿no? Antes está considerado como un proceso de estimulación, básicamente. Entonces hay muchas áreas para trabajar con estos niños en ese sentido. Me refiero a que la persona que está a cargo del acompañamiento, de la crianza del niño, ¿no? O quizás mamá trabaja y el niño se queda muchas horas a cargo de una tercera persona, pues debemos verificar que esa persona realmente cumpla con ese perfil de estimulación para el niño, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede normalmente? Y es algo que yo tengo muchos casos en consultorio hoy en día, es que los padres sobreprotegen a los niños, ¿no? Y es por ello que no tienen ese lenguaje adecuado de acuerdo a la edad. Entonces, dado la sobreprotección, pues está dado el inconveniente, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Niños que no pronuncian bien, niños que señalan y no quieren hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se les facilita, todo se les da. Y por ahí de repente no se está teniendo el trato adecuado. Cuando son muy pequeños hay que estimularlos, ¿no? Con canciones, con cuentos, a la hora de bañarlos, a la hora de darles de comer, ya se están levantando y hay que cantarles una canción, por ahí hacer que repitan sonidos. Entonces, desde que amanece, en realidad hay 1000 formas para poder estimular a ese niño. Y lo que nosotros debemos verificar para ello es que eso esté ocurriendo en el hogar, ¿no? Si el niño tiene ausencia de esta estimulación frente a su lenguaje, pues definitivamente va a ir en ascenso, ¿no? Tenemos que propiciar, indagar nosotros como personal de educación, tenemos que indagar cómo es la vida de ese niño en el hogar, ¿no? Porque lo que nosotros podamos hacer en la escuela está bien, podemos tener las mejores estrategias con él, podemos tener los mejores recursos para que el niño sea estimulado y estamos colaborando para que el niño tenga un lenguaje adecuado. Pero ¿cómo es en el hogar? ¿No? Tenemos que propiciar a que esto también se esté dando de una manera adecuada. ¿Está bien, Mara? Espero haber respondido tu pregunta. ¿Sí? Muy bien. Listo. Muy bien. Rosemary, levantó la manito. Rosemary, te escuchamos. Sí, Miss, una consulta. Miss, ¿cómo se debe trabajar con un niño que tiene déficit de atención a lo que es estimulación, a lo que es motricidad fina? Por ejemplo, no le gusta cortar, no le gusta hacer bolillas. En ese caso, ¿cómo se debe trabajar ya que el niño se aburre o simplemente rompe la hoja en lugar de cortar? O dice no quiero jugar y está en otra cosa, mientras que otros compañeritos están trabajando feliz. Muy bien, Rosemary. ¿Cuántos años tiene el niño? Disculpa. 5 años. 5 años, ya estamos hablando de un niño ya de 5 años. Muy bien, Rosemary, gracias por tu pregunta, te voy a responder. En realidad, antes de trabajar la motricidad fina con nuestros niños, yo las invito a ustedes a trabajar mucho la motricidad gruesa, ¿de acuerdo? Entonces, que el niño pueda explorar, conocer su cuerpo, definitivamente eso va a conllevar luego a las particularidades que se desarrollan dentro de la motricidad fina. Pero primero este niño tiene que rectar, tiene que gatear, tiene que meterse dentro de una caja, tiene que salir, tiene que saltar, ¿no? Tiene que hacer todo ese tipo de movimientos para que finalmente aterrice en lo que corresponde lo más minucioso, ¿no? Entonces, eso es una recomendación que a lo largo de todos estos años que tengo de trabajo, pues me ha dado siempre muy buenos resultados, ¿no? En ese caso, yo sí siempre recomiendo trabajar mucho el reconocimiento del cuerpo, ¿no? Muchísima psicomotricidad.
así harta psicomotricidad con los niños. Vamos a invitarlos a los espacios libres, a que puedan ellos ser partícipes y ellos mismos elijan qué tipo, por ejemplo, de rodamientos quieren hacer, qué tipos de saltos, qué materiales vamos a utilizar. Entonces, todo ello conlleva a motivarlos para que después ellos puedan sentarse, ¿sí?, en un espacio y puedan demostrar cuánto es que ellos han aprendido fuera del aula, ¿no? Entonces, en ese sentido es como siempre yo digo, aterrizar a lo particular, ¿no? Porque lo fino, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es motriz fina. Entonces vamos a ayudarlos a que eso sea a la perfección, como con el ejercicio gradual que necesita este tipo de actividades, ¿no? Entonces, eso es Rosemary. Espero que lo pongas en práctica. Disculpe, se me fue la señal. Por favor, ¿podría volver a repetir? Me parece muy importante. Usted disculpar, se me fue la señal, por favor. Sí. Mara, muy bien. Voy a volver a repetir, ¿de acuerdo? Lo que le decía Rosemary es que mi recomendación para aquellos niños que tienen dificultad con la motricidad fina, ¿no? Entonces me decía Rosemary que es un niño de 5 años, que tiene dificultad para embolillar, ¿no? Que se cansa, pierde el interés. Entonces, por ahí siempre mi recomendación es que invitar a los niños y ustedes propiciar actividades que tengan que ver con el reconocimiento básicamente del cuerpo, ¿no? El niño tiene que indagar, tiene que explorar, tiene que rectar, tiene que tirarse, tiene que saltar, tiene que explorar básicamente cuántos movimientos puede hacer con su mano, con su pierna, cuánto es que se estira, cuánto mide un paso que él da y si salta, cuánto salta. Entonces, el reconocimiento básicamente de ello lo va a invitar al niño a que después pueda tener esa minuciosidad cuando realice actividades motriz fina, ¿de acuerdo? Entonces, un niño que no ha explorado su cuerpo, es difícil, muy complicado que pueda hasta poder coger una crayola, que tenga la precisión para poder marcar algo, ¿no? Entonces, sí lo va a tener muchísimas dificultades. Entonces, mi consejo sí es que pueda explorar su cuerpo, ¿de acuerdo? ¿A través de qué? A través de muchas sesiones de psicomotricidad. Trabajemos con ellos primero eso, ¿de acuerdo? Eso es. ¿Escuchaste? Gracias, Miss. Sí, gracias, Miss. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿les parece? Continuamos con nuestra sesión. Por aquí, a ver. Decíamos que la participación de la familia definitivamente es muy importante, ¿no? Muy importante. Y eso lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque todos los días podemos ver o podemos escuchar las mamitas con las historias o los papitos que también nos llaman y nos dicen, Miss, no tengo el tiempo para mi niño, pero normalmente a veces llego en la noche, ya lo encuentro dormido, ¿no? Entonces existe hoy en día en la gran mayoría de hogares, ¿no?, la ausencia de papá y mamá, ¿no? De papá y mamá porque salen a trabajar, ¿no? Y el niño normalmente se queda a cargo de la abuelita, de la tía, de una tercera persona, ¿no? Esa es nuestra realidad en los hogares de nuestro Perú hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? Esta ausencia de papá y mamá, pues conlleva muchas veces a casos demasiado tristes, ¿no? Niños que quizás no avanzan adecuadamente en el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque no tienen esa motivación adecuada. Entonces aquí la familia es importante que los padres sepan que la familia desempeña este papel fundamental en el desarrollo de un niño, ¿no? ¿Influye en qué? En la capacidad de aprender. El bienestar de un niño depende del bienestar de sus padres,
¿no? Los padres necesitan ser parte en la educación temprana de sus hijos, brindando así estimulación al aprendizaje mediante juegos, interacción, ambientes saludables. Hay que motivar a los papitos a que jueguen con sus hijos, ¿no? No juegan. Los padres de hoy son muy contados con los deditos de la mano, los que realmente se tiran al piso, por ahí deciden quizás un domingo que están juntos, tirar papelógrafos al piso, sacar las témperas, ayudarlos en las necesidades que ellos tienen, en esa curiosidad que ellos tienen, ¿no? Entonces hay que invitar, motivar a los papitos a que jueguen con sus niños. No es necesario tener dinero. Los padres de hoy, ¿qué hacen? A ver, ¿qué observo yo? Los padres de hoy se preocupan en tener el dinero en la billetera porque los llevan al Conectar, los llevan a esos lugares de juegos y ahí les compran su pulserita mágica y el niño que se divierte en los juegos saltando, brincando, subiendo a un juego, saliendo de uno, entrando a otro, y esa es la diversión. El niño llega cansado a casa y yo les pregunto a ustedes, ¿qué interacción tuvo el niño con el papá y la mamá? ¿Qué interacción tuvo? Ninguna, Miss, porque él Ninguna. solamente se dedicó a jugar y explorar los juegos, más no tuvo que se llama la oportunidad de jugar. Y muchas veces cuando nosotros jugamos con nuestros niños, ellos se sienten más felices porque podemos jugar a fútbol, a pesca, tantos juegos. Y ellos se desarrollan mejor y se vuelven en niños líderes. Así es, así es. Y son tan felices en la escuela porque encuentran ese lado de afectividad, ese grado de atención que no lo tienen en la casita. ¿Es triste? Sí es triste, ¿no? Porque eso lo deberían tener en el hogar. No estamos generalizando, pero sí la gran mayoría de nuestros niños tienen estos casos. Entonces, ¿no? Invitar a los padres a que jueguen. Como les vuelvo a repetir, no es necesario tener mucho dinero porque podemos hacer feliz a nuestros hijos en casa. Si por ahí los saco a un parque cercano a mi casa y llevo la bicicleta, quizás llevo mi mantelito con una cestita y llevo frutas, llevo lo que a él le gusta, su yogur, no sé, hacemos un picnic en el parque con uno o dos amiguitos o simplemente papá, mamá y el niño, ¿no? El entorno más cercano y cambiamos de ambiente y propiciamos la interacción. Imagínense, ¿el papá está gastando? No está gastando, ¿no? Está invirtiendo. ¿Qué invierte? Invierte tiempo, invierte calidad de vida para su niño, porque es una comunicación asertiva la que está teniendo con él. Y lo más importante, está criando un hijo feliz, un hijo seguro, ¿no? Entonces, a eso invitemos a nuestros papitos, que se dejen de estar comprando esas pulseras mágicas y viendo la parte económica, ¿no? De inversión con sus niños en ese sentido, cuando la calidad de tiempo lo pueden tener con ellos en el hogar, pueden crear una actividad bonita en el hogar, preparar un postre en familia. Esos momentos son los momentos más valiosos y díganme ustedes si los niños olvidan esos momentos. No, no los olvidan, los tienen en su memoria para toda la vida, ¿no? Y llegan a la escuela y lo cuentan, ¿no? Lo cuentan. Sí, el domingo preparé con mi mamá alfajores o preparé un queque. ¿Cuántas experiencias enriquecedoras en realidad hay para que nuestros padres puedan compartir con sus hijos, ¿no? Entonces hay que invitarlos. Muchas veces es eso, información, ¿no? Motivación. Entonces invitar para que nuestros papitos puedan tener esa interacción adecuada con sus niños. Bien, entonces por aquí estamos con eso. El tema de salud, ya lo hemos dicho, que está dentro de una atención
primordial para nuestros niños en el proceso de desarrollo, la prevención de enfermedades, ¿no? Que es un componente fundamental para lograr reducir la mortalidad infantil. Hablando de salud, nuestro país está en emergencia, ¿no? Tenemos ahora al dengue con nosotros y en realidad es de mucha preocupación. Sabemos que según los registros, el porcentaje de personas fallecidas pues está yendo en ascenso, ¿no? Tenemos que prevenir, tenemos que cuidarnos, tenemos que crear ese efecto multiplicador, ¿no? Por ahí ya se están creando dípticos, trípticos para poder informar mejor a las familias. No es crear tampoco pánico, ¿no? Porque a veces una mala información se multiplica por ahí y ya está creándose pánico por ahí entre la comunidad. Cuando lo adecuado es mantener la serenidad y realizar las cosas correctamente, ¿no? Bien, entonces la salud definitivamente también es un aspecto importante para que nuestros niños puedan crecer sanos, ¿no? En ese sentido, vamos a ver, aquí dentro de la vacunación siempre está siendo considerado como una herramienta valiosa para poder controlar y erradicar las enfermedades, ¿no? Bien, también vamos a ver que dentro del aspecto de salud nuestros niños siempre tienen un respaldo y en este lado también la Convención sobre los Derechos del Niño, sabemos que están siempre vigilantes de todos estos procesos. ¿Por qué? Porque refuerza ese papel fundamental de la familia, ¿no? Frente al cuidado, a la crianza y el desarrollo de nuestros niños y niñas. Entonces, en ese sentido, yo también los invito a que cada fecha cívica dentro de nuestro calendario cívico escolar, pues podamos nosotros resaltar lo más importante relacionado con el cuidado, ¿no? De nuestros niños en todos estos aspectos, ¿no? En todos estos aspectos. Entonces, propiciemos más actividades donde involucren a nuestros papitos dentro del cuidado y bienestar de sus niños, así también como en el acompañamiento en este proceso de aprendizaje de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, mis queridas participantes. Vamos a poder de alguna forma finalizar nuestra primera sesión y no sin antes agradecerles a todas ustedes. De verdad que estoy feliz de poder compartir este curso y decirles que vayan leyendo, ¿sí? Un poquito más acerca de lo que estamos conversando y cualquier duda, anótenlo para que en el transcurso de las siguientes sesiones podamos interactuar, compartir, ¿de acuerdo? Que tengan una bonita noche. De mi parte me despido. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención. A ver. Ninguna otra. ¿Todo está claro? Sí, Miss, gracias. A ver, por aquí. Oliver ha levantado la manito. Oliver. A ver, por aquí tengo una mano levantada. Sí, buenas noches, buenas noches con todos. Una consulta, ¿será posible que nos puede pasar el avance de hoy para poder repasar o no será posible? Esa es mi consulta. Sí, claro que sí. Se refiere al material de las diapositivas, ¿verdad? Sí. Eso, sí, sí, Miss. Gracias. Ya, perfecto. Yo lo comparto con la escuela, con el centro, y ellos se los transfieren a ustedes, ¿de acuerdo? Gracias. Disculpe, una preguntita, Miss. ¿Cómo puedo hacer para un niñito que tiene 5 años, pero me dice la mamá que tiene problemas de aprendizaje
no presta atención, es un niñito que se distrae mucho. ¿Cómo yo le podría ayudar a ese niño? Por favor, Miss, ¿me podría indicar? A ver, sí, Mara, en ese sentido sí te pediría, por favor, si pudieras primero apagar tu micrófono para que me puedas escuchar y no tenga yo eco. Listo, gracias. A ver, en ese sentido, si el niño tiene problemas de aprendizaje, tenemos que tener el descarte, ¿de acuerdo? Es decir, el proceso de evaluación. En este caso, tiene que haber sido evaluado a nivel psicológico, neurológico, el niño para poder empezar a tener algunas pautas con él. Generalmente las indicaciones son personalizadas porque necesitamos saber en qué grado, ¿no?, de dificultad presenta el niño para poder abordar su caso y poder darle las indicaciones pertinentes. Entonces, no podemos generalizar porque no todos los problemas, existen diversos problemas de aprendizaje. Entonces, sería en primer punto la evaluación del niño, segundo, el diagnóstico específico de qué es lo que se le ha detectado, ¿no? Puede tener déficit de atención, vamos a ver qué cosa tiene y de acuerdo a ello es que se puede abordar con el tratamiento, ¿no? Con las pautas tanto para la familia como para la maestra, para el personal que tiene a cargo al niño, ¿no? La maestra, el personal auxiliar, todo en conjunto. ¿Cómo es que van a tratar al niño? ¿Cómo es que le van a enseñar? ¿Qué consideraciones se puede tener con él? Pero es primero, como te vuelvo a repetir, el diagnóstico, la evaluación, el diagnóstico del niño para abordarlo específicamente de acuerdo a lo que tiene. Así es, Marita. Miss, disculpe, otra consulta. Miss, ¿sería correcto que ese niño tenga una maestra sombra o sería contraproducente? Esa es mi pregunta. Como te vuelvo a repetir, necesitaría saber qué es lo que específicamente tiene el niño, porque las maestras sombras normalmente están dados hacia los niños que tienen alguna dificultad específica como autismo, ¿no? Entonces ellas son el acompañamiento porque ya saben cómo es que van a tratar al niño, ¿no? En ese sentido sí es algo particular, ¿ya? Muy bien, listo. Hay otra preguntita por aquí, Mirta Contreras. Tiene la manito levantada, Mirta. ¿Sí? A ver. Sí, buenas noches. Buenas noches, sí, te escuchamos. Sí, sí, buenas noches, claramente. Sí, mi consultita es, mire, en ese tiempo que hubo la pandemia, hubo muchos niños que no fueron estimulados y hoy por hoy tenemos problemas, ¿no? Bueno, digamos problemas por el tema de la pandemia, que no se le hizo la estimulación correspondiente a los niños y hoy por hoy, pues los niños tienen dificultades para vocalizar, tienen conductas no adecuadas porque tampoco muchas veces no obedecen. Entonces, mi consulta es, ¿qué estrategia debo utilizar con estos niños para que ellos empiecen a, más que todo en el tema del lenguaje, la comunicación, ¿no? Quiero que ellos aprendan palabras, que su vocabulario aumente, porque en mi ambiente, en el salón donde yo trabajo, tengo un niño que tiene 4 años, Miss, y no habla nada, solamente ni grita, o sea, ni siquiera la A bien vocalizada. Es un grito, ¿no? Un poco que preocupa porque no se sabe, a simple oído uno puede decir que es mudito, pero hay momentos en que le viene una ráfaga, entonces yo supongo que debe ser porque no se le ha estimulado. Entonces, ¿qué estrategia debe utilizar para un niño de 4 años, teniendo en cuenta que es un niño un poco, por lo mismo que no ha habido el contacto con los demás niños, entonces un poquito huraño, ¿no? ¿Qué debería de hacer Miss? Sí, claro que sí, Mirta. A ver, en primer lugar, sería bueno que tengas una entrevista con la mamá, ¿no? Para saber si hay alguna indicación específica con el niño, ya que tú has podido observar ya
¿no? Es propiciar una entrevista con la mamá, una entrevista que te permita recabar mayor información al respecto del niño, porque quizás tenga alguna dificultad y mamá no informó, ¿no? No te ha informado. Entonces, por ahí hay que saber esos detalles, esos puntos, porque eso va a desencadenar a que tú puedas enlazar otro tipo de observaciones que puedas tener con el niño, ¿no? Ahora, de no tener ninguna observación específica en casa, sí podrías invitar a la mamá para que pueda ser partícipe. No sé si el niño a nivel social interactúa, no interactúa. Me gustaría saber en todo caso eso, ¿no? Porque quizás es un niño que no tiene contacto con otros niños en casa, ¿no? No tiene ese grado de sociabilidad, ¿no? De interacción. Entonces, en ese sentido, sí, sería bueno que tengas tú la comunicación con la mamá y de no ser así, pues hay que estimularlo mucho, mucha paciencia también, porque es gradual, ¿no? Es un proceso. Los niños en pandemia definitivamente han sido limitados, mutilados de muchos aspectos, ¿no? Sobre todo de la parte motriz, la estimulación del lenguaje, el grado de sociabilidad, la parte emocional, ¿no? Niños privados de lo que corresponde su desarrollo mediante el juego libre, ¿no? De poder salir, divertirse, realizar actividades al aire libre. Entonces, realmente han sido muy afectados. Nuestros niños han sido los más perjudicados en este sentido y lo que nosotros tenemos que hacer es no desfallecer, inyectarnos de mucha adrenalina todos los días, de motivarlos, de invitarlos a que puedan realizar cada una de las actividades que programemos, ¿no? Y seguir adelante. Así es, realmente el contacto con las familias sí es importante, no solamente para el caso que nos acaba de contar Mirta, sino porque es importante que podamos tener una hoja de vida de cada uno de nuestros niños, ¿no? Esa hoja de vida nos va a permitir que la maestra que tenga a cargo a los niños el siguiente año pueda tener esa libertad y esa confianza de saber cómo es que se desarrolló el niño, ¿no? El año anterior y en qué condiciones lo está encontrando cuando ella lo reciba. Entonces, por muchos aspectos, en realidad, la hoja de vida de nuestros niños es muy importante. Por eso, propicien entrevistas con sus papitos para que puedan recabar mayor información de sus niños, ¿no? Eso es la recomendación. Muy bien, listo. Ahora sí, nos despedimos todos conformes, ¿sí? Muy bien. Sí, mis gracias. Muy bien. Sí, Que Miss, tengan una gracias. bonita noche. Nos estamos viendo la siguiente semana con mucho entusiasmo, por favor, y a seguir leyendo. Les voy a compartir el material, ¿de acuerdo? El material que hemos desarrollado hoy día se los voy a compartir para que ustedes sigan leyendo. ¿De acuerdo? Gracias, Miss. Que Dios Gracias, me los Miss. bendiga. Nos estamos viendo. Gracias, Gracias, gracias Hasta por su luego. atención. bendiciones. Hasta luego con todas las colegas. Gracias. Hasta el próximo.
Miércoles, de las 7:30 a las 8:30, en la segunda. ¡Cállate, va a hablar! Del enfoque del nivel inicial. Contar con un trabajo de medio turno en el día, otro trabajo de medio turno en la tarde, como tú lo haces, ¿no? Yo también. Disculpe, profesor, disculpe que le interrumpa. El diplomado de maestra sombra, ¿cuánto tiempo tiene de duración, por favor? Este diplomado. Sí, muchas gracias.
Disculpe, una consulta. Por favor, ¿puede repetir el número de contacto? No llegué a anotarlo, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Gracias. Hasta luego.